tal, hermanos? Buen día, ¿cómo están? Espero que allá en sus hogares se encuentren bien en compañía de su familia. Pues bueno, vamos a iniciar este espacio devocional. Bienvenidos a todos mis hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, aquí en Culiacán, Sinaloa. Reciban un saludo de parte de un servidor y de toda mi familia. Bueno, pues ya han pasado muchos días sin verlos, ya los extrañamos, pero con la esperanza puesta en nuestro Dios, que muy pronto nos volvamos a ver para poder tener esa comunión que tanto necesitamos, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos también a todos aquellos que nos están siguiendo en esta transmisión, que no pertenecen a la Iglesia Bautista Emanuel, pero que nos están acompañando. Les damos una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en este tiempo devocional, que sin lugar a dudas Dios tiene, ¿verdad? Dios tiene un mensaje de aliento para nuestra vida. Bueno, recordarán que estamos llevando esta serie de devocionales basados en el libro de Josué. Y el último devocional que vimos precisamente en el capítulo número 4, ¿verdad? Nosotros vimos cómo Dios, después de que pasó a su pueblo Israel en el río Jordán en seco, y después que les pidió que edificaran esos dos monumentos, bueno, eso hace referencia, ¿verdad? O es un simbolismo de que nuestra vida es un monumento. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida para que nosotros podamos recordarle a nuestros hijos, recordarle a la gente, a las generaciones que vienen más adelante, cómo Dios está obrando en nuestra vida, qué cambios está haciendo Dios, cómo estamos dejando que Dios obre en nuestra vida y haga ese cambio y transformación? Debemos recordar entonces que nuestra vida es un monumento vivo, recordando a los demás los hechos poderosos que Dios está haciendo, ¿verdad?, en nuestra vida. Muy bien, el día de hoy vamos a meditar en el capítulo número 5 del libro de Josué, así que les voy a pedir que abran su Biblia en este pasaje de la Escritura. Pero ¿qué les parece si antes nos ponemos en las benditas manos de nuestro Dios? Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor porque estás con nosotros, Señor. Gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Queremos pedirte, queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a escudriñarla, que tu Espíritu Santo nos lleve y nos conduzca a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. En el nombre bendito de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, bueno, pues vayamos al pasaje de la Escritura. Me voy a permitir leer algunos versículos del capítulo número 5. Vamos a leer primero de los versículos del 1 al 3 y de ahí nos pasamos del 9 al 12. Muy bien, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 9. Y el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Muy bien, mis hermanos, bueno, ahora nosotros podemos ver
que ya el pueblo de Israel había pasado el río Jordán, ya estaban del otro lado, habían visto cómo Dios había actuado con poder para que se dividiera el río Jordán y ellos pudieran pasar en seco. Bueno, esto había llegado a oídos de los reyes amorreos. Y bueno, ¿cuál fue su reacción? Ellos estaban muy atemorizados, tenían mucho miedo por lo que Dios había hecho con su pueblo Israel. Estaban llenos de pavor y no se atrevían a enfrentarlos. Y bueno, en el marco, en el contexto de todo esto, ahora Dios le pide a Josué algo. Le pide que circuncide por segunda vez, dice el pasaje, a todos los varones del pueblo. Bueno, el pasaje nos dice que esta generación no lo había hecho. La generación pasada, que ya había muerto en el desierto, bueno, ellos sí habían hecho esto. Ellos sí se habían circuncidado cuando estuvieron viviendo todavía en Egipto. Pero después de su salida de Egipto, cuando estuvieron vagando en el desierto, entonces el pasaje nos dice que se dejó de hacer esta práctica. No se había circuncidado ningún varón del pueblo de Israel. No sabemos la causa, no sabemos el motivo por el cual no lo habían llevado ellos. Tal vez pudiera ser porque como andaban de un lugar a otro en el desierto, no tenían el tiempo, no tenían todos los medios necesarios para poderlo hacer. Bueno, no lo habían hecho. Y ahora Dios le está pidiendo a Josué que circuncide a todos los varones del pueblo de Israel, para que ahora ellos fueran obedientes en este mandato que Dios les había dado. Bueno, podemos recordar nosotros que la circuncisión Dios se le había pedido a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que circuncidara, ¿verdad? Que se circuncidara a él y que circuncidara también de ahí en adelante a todos los varones. Sí, y esta era una costumbre que venían haciendo, ¿verdad? Los hombres de Israel circuncidaban a los niños después de 8 días de nacido. La circuncisión consistía en quitar el prepucio del miembro reproductor masculino. Y esto era una señal, era recordar la promesa de parte de Dios a Abraham de que le iba a dar la tierra prometida, una tierra en donde fluye leche y miel. Y entonces era un recordatorio. El pueblo de Israel siempre a través de esta señal recordaba esa promesa hecha de parte de Dios a Abraham. Bueno, ahora Dios le está pidiendo a Josué que retome esto, porque había hombres, esta nueva generación, que lo había dejado de hacer. Recordemos que también esta señal era un simbolismo de que los que tenían esta práctica hecha en su cuerpo formaban parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Bueno, ahora el Señor le pide a Josué que haga esta señal nuevamente en el cuerpo de los varones de Israel. Y es importante que podamos ver que Dios le está pidiendo a Josué que antes de que pudieran ellos entrar a conquistar la tierra prometida, hicieran esa señal en su cuerpo, para que ellos fueran obedientes a lo que Dios les estaba pidiendo. Bueno, a través de la circuncisión, el pueblo de Israel podía obedecer a Dios, mostrar esa obediencia a Dios, y ellos podían demostrar precisamente a través de esta señal dicha obediencia. Bueno, pensando nosotros humanamente hablando, no era tal vez un buen tiempo para que ellos pudieran hacer esto. Recordemos que iban a entrar a conquistar la tierra prometida. Imagínese usted, si los hombres se hacían esta práctica, ¿cómo iban a estar? Adoloridos, heridos, y tal vez no iban a tener las fuerzas necesarias para pelear
la conquista por la tierra prometida. Pero podemos recordar entonces que si Dios se lo estaba pidiendo, era por algo, y Dios no se equivoca. Dios sabe por qué pide las cosas, porque está mostrando que las cosas se deben de hacer como Él quiere, como Él pide que las hagamos, porque nuestra fe y nuestra confianza no debe descansar en nosotros mismos, sino nuestra fe y nuestra confianza deben de estar puestas en el Dios todopoderoso, soberano, en el Dios de Israel, que si nos pide que hagamos una cosa, tenemos que obedecerla y confiar en Él, confiar en su provisión, confiar en que las cosas están en sus benditas manos. Bueno, de la misma manera, nosotros debemos pensar que de la misma manera como Dios le había pedido al pueblo de Israel que se circuncidara para formar parte de su pueblo, siendo obedientes, de la misma manera recordemos que Dios en otros pasajes, como en Deuteronomio 10:16, le está pidiendo que deben de circuncidar el prepucio de su corazón, porque más allá de una obediencia física, Dios está pidiendo que nosotros verdaderamente le obedezcamos, porque ¿de qué sirve que tengamos una señal física si simple y sencillamente no acatamos, no obedecemos, no nos sometemos a nuestro Dios? El apóstol Pablo también lo menciona en su carta a los Romanos, capítulo número 2, de los versículos 28 al 29. Fíjense lo que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es importante entonces que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que de la misma manera como Dios le pidió a su pueblo que se circuncidara, que Dios nos pide a nosotros también que nos circuncidemos de corazón. ¿Qué significa esto? Pues que quitemos cualquier cosa, cualquier persona que esté ocupando nuestro corazón, el primer lugar en nuestro corazón, y que pongamos al Señor Jesucristo en el centro de nuestra vida. ¿Sí? Recordemos que entonces la circuncisión les está recordando el pacto que Dios hizo con Abraham de darles una tierra prometida, y también nos está recordando a nosotros ese pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, redimiéndonos de nuestros pecados. Y entonces ellos celebraron la Pascua. Recordemos que la celebración de la Pascua les recordaba precisamente esa última noche en Egipto, que como Dios los había liberado de esa plaga de la muerte de los primogénitos. Ellos tenían que matar un cordero sin mancha, y con la sangre de ese cordero tenían que pintar el marco de la puerta de su casa para cuando llegara el ángel del Señor brincara esa casa y entonces preservara la vida del primogénito de ese hogar. Bueno, ellos tenían que recordar cómo Dios los había liberado de esa plaga en Egipto, y de la misma manera ellos tenían que recordar cómo Dios les había dado esa redención, esa salvación, y eso estaba apuntando también a nuestro Señor Jesucristo, que a través de su sacrificio cruento en la cruz del Calvario, Dios nos ha redimido de nuestros pecados, nos ha salvado de la condenación eterna. La Pascua judía les recordaba precisamente esa redención, pero para nosotros nuestra Pascua cristiana es un recordatorio de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, dándolo en la cruz del Calvario en pago por nuestros pecados, para redimirnos y para salvarnos de nuestros pecados y para salvarnos de la condenación eterna. Así que cada uno de nosotros de la misma manera tenemos que tener bien presente este acontecimiento que ha marcado y ha hecho un parteaguas en la historia de nuestra vida. Bueno, de la misma manera y como
Dios le estaba pidiendo a Josué que circuncidara, que quitara. De la misma manera Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros que circuncidemos nuestro corazón. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que no nos están dejando ser obedientes a nuestro Dios? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos demostrando que verdaderamente nosotros hemos puesto al Señor Jesucristo en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Verdaderamente se ve en nuestra manera de actuar? ¿Cómo estamos tratando a nuestros semejantes? ¿Cómo los estamos aceptando? ¿Cómo nos estamos dirigiendo, viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos en el apego a las cosas materiales? ¿Verdaderamente Dios es el primer lugar en nuestra vida? ¿O el dinero está ocupando eso? O tal vez alguna persona, pudiera ser algún ser querido, que es más importante que Dios en nuestra vida. Tal vez no lo decimos en palabras, pero en los hechos sí lo hacemos. Ya lo veíamos el día domingo en la escuela dominical con nuestro hermano Jorge, que cuando el Señor Jesucristo demanda de un seguimiento a Él, es una cuestión de prioridades en la vida, que debemos de ponerlo a Él en el primer lugar. Pero ya después de seguir a nuestro Dios y de poner a Cristo en el primer lugar de nuestra vida, en la vida cristiana, muchas de las veces hay cosas que están en nuestro corazón y que debemos de quitarlas porque no le agradan a nuestro Dios. Pudiera ser un pecado oculto, así como dijo David, ¿verdad? En ese salmo: líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Debemos de ponernos a cuentas con Dios. Debemos venir delante de Él y derramar nuestro corazón y decirle: Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes, Señor, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy actuando. Y tú sabes, Señor, que tengo este pecado contra ti. Perdóname, Señor. Límpiame. Yo creo en tu palabra, yo creo en ti, en tu perdón y en tu misericordia, y que a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, si yo te pido perdón por sus méritos, yo sé que tú me vas a perdonar. Bueno, nosotros debemos también, de la misma manera como el pueblo de Israel, después de que se circuncidó, después de que nosotros quitemos el pecado de nuestra vida a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, celebrar nuestra Pascua. Y esa Pascua es cuando nosotros recordamos lo que hizo Cristo, ese sacrificio cruento en la cruz del Calvario, que a través de ello ha posibilitado que tú y yo y todo aquel que ponga la fe en Él podamos acercarnos a nuestro Padre Dios, para que podamos tener una relación íntima y cercana con Él. Y sigue diciendo el pasaje de este capítulo en el versículo número 11, que después de que celebraron la Pascua, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra y los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Así que después de que ellos terminaron de celebrar la Pascua, dice que comieron de lo que había en Canaán y cesó el maná. Ellos por 40 años habían experimentado la provisión de Dios, alimentándolos todos los días en el desierto. Dios estuvo al pendiente de ellos, y ahora un cambio. Ahora van a comer de lo que hay en la tierra prometida, esa tierra de abundancia, en donde dice que fluye leche y miel. Y podemos ver nosotros que la provisión de Dios no ha cesado para el pueblo de Israel. Y déjame te digo que la provisión de Dios no ha cesado tampoco para nosotros, porque nosotros, sin ser pueblo de Dios, ahora formamos parte de su pueblo, y solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y esto ha sido posible solamente a través de nuestro Salvador y Señor
Jesucristo y la provisión de Dios no va a cesar. Hemos pasado ya más de 100 días en esta cuarentena y hemos visto la provisión de Dios en todo, en absolutamente todo. Y ya va a ser tiempo de que ahora nosotros, de la misma manera como el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, que nosotros también dejemos atrás el pasado para experimentar ahora lo que viene, lo que Dios tiene para con nosotros. Recordemos que mientras llegue el momento, el tiempo perfecto de Dios de que regresemos nuevamente al templo, Dios quiere que también nos preparemos, que quitemos cualquier cosa que estuviera tomando el lugar de Dios en nuestra vida, que quitemos cualquier pecado que pudiera estar ahí presente en nuestra vida, pidiéndole a Dios perdón a través de Jesucristo para que nos pongamos a cuentas con Él, pero que también nos preparemos para experimentar su provisión. Él no nos va a dejar, nunca nos ha dejado y va a estar con nosotros. Y termina este capítulo número 5 de Josué, versículo número 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, dice el pasaje que esta visita inesperada que tuvo Josué, dice que fue un varón que estaba delante de él y que tenía una espada desenvainada. Bueno, yo no sé quién era, pero lo más seguro, mis hermanos, es que era nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el pasaje que cuando le dijo estas palabras, Josué se postró en tierra y lo adoró. Y este varón no se lo impidió. Si hubiera sido un ángel, sabemos que se lo hubiera impedido, pero no se lo impidió. Permitió que Josué le adorara. Y por eso yo deduzco que este ángel era nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo presentándosele a Josué. Y dice que venía con la espada desenvainada, recordándole una vez más a Josué que no dependía de él, que no dependía de la gente de Israel ni de su ejército, sino que dependía del Dios soberano, del Dios todopoderoso de Israel, y que en su nombre iban a conquistar la tierra que Dios le había prometido que les iba a dar. De la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos reconocer que nuestro Dios todopoderoso va al frente de nosotros con la espada desenvainada, quitando a nuestros enemigos, derrotando a nuestros enemigos, quitando cualquier cosa que pudiera estar estorbando para que nosotros podamos hacer lo que Él nos está pidiendo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Y de la misma manera como José adoró al Señor, quitó el calzado de sus pies, nosotros también rindámonos delante de nuestro Dios en una vida de adoración y quitemos cualquier cosa, como Josué quitó sus sandalias, quitemos cualquier cosa que pudiera estar estorbando en nuestra vida, porque recordemos que Dios es un Dios santo y pide de nosotros también una vida de santidad. Muy bien, mis hermanos, gracias a Dios por su palabra, gracias por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Gracias a Dios, hermanos, por su Hijo Jesucristo, porque a través de Él nos ha salvado, nos ha redimido de nuestros pecados y de la condenación eterna. Y a través de Él también posibilita que nosotros podamos vivir una vida de obediencia. Bueno, gracias a Dios por este mensaje y les recordamos estar orando los unos por los otros. Bueno, les recuerdo, mis hermanos, que estemos orando por los enfermos. Sigamos orando, mis hermanos,
y sigamos poniéndonos en las benditas manos de nuestro Dios. Muy bien, mi hermano, pues cuídese mucho. Nos vemos mañana, 7:30 de la noche. Que Dios le bendiga.